Un hombre negro sin hogar alimentado por su novia durante años. Luego, 12 marines aparecieron en su boda vestidos con su uniforme completo. «Saquen a ese vago de aquí ahora mismo. Va a arruinar todas las fotos», gritó la coordinadora de bodas mientras señalaba al hombre negro de pelo canoso que acababa de entrar a la iglesia. Los invitados elegantes se alejaron instintivamente, algunos cubriéndose la nariz con pañuelos caros, otros simplemente girando la cara. El hombre permaneció inmóvil en la entrada, su traje desgastado pero limpio contrastaba con la opulencia del lugar. Elena Cardardoso, de 29 años, estaba terminando de ajustarse el velo cuando escuchó el alboroto. Sin dudarlo, dejó caer el ramo en las manos de su dama de honor y corrió por los pasillos laterales de la iglesia. Cuando llegó al salón principal, sus ojos se encontraron con los del hombre de la puerta, los mismos ojos que había visto casi todos los días durante los últimos 5 años. «Marcus», exclamó, levantando la cola de su vestido para cruzar el pasillo central, ignorando por completo el programa meticulosamente planeado. La coordinadora de bodas la interceptó, susurrándole con urgencia: «Elena, querida, no hagas eso. Los fotógrafos ya están en sus puestos. Tu padre te espera para acompañarte al altar. Ese caballero puede esperar afuera». Elena apartó suavemente la mano del coordinador. «Él no esperará en ningún lugar, Lindsay. Marcus es mi invitado especial». A 3 metros de distancia, Ricardo Santos, el novio, observaba la escena con una sonrisa serena que confundió a los pocos que notaron su reacción. Sabía exactamente quién era Marcus. «No puedo creer que hayas venido», dijo Elena, abrazando al hombre sin preocuparse por su vestido de seda. Marcus sonrió tímidamente. «Prometí que vendría. Incluso traje el traje que me ayudaste a conseguir». 5 años antes, Elena acababa de graduarse de la escuela de cocina cuando abrió su pequeño café en el centro de la ciudad. Cada mañana, antes de que saliera el sol, preparaba los primeros panés y pasteles del día. Y todos los días a las 5:30 de la mañana, reservaba una comida completa y una taza de café caliente. La primera vez que vio a Marcus fue bajo el toldo cerca del café, acurrucado para protegerse de la lluvia. Sin hacer ruido, simplemente colocó el paquete de comida y el café a su lado y volvió a trabajar. Al día siguiente, todavía estaba allí. Y el día siguiente, también. «No tienes que hacer esto», dijo después de 2 semanas. Cuando finalmente reunió el coraje para hablar. «Lo sé», respondió Elena simplemente. «Pero yo quiero». Con el tiempo, los breves gestos de asentimiento se convirtieron en conversaciones cortas. Marcus nunca pidió nada más de lo que ella ofrecía. Él simplemente apareció sentado en el mismo lugar con una tranquila dignidad que Elena admiraba. Sus empleados no entendieron. «Estáis desperdiciando buena comida en vagabundos», comentó una vez uno de los cocineros. Elena lo miró severamente. «Si vuelvo a escuchar eso podrás buscar otro trabajo». Cuando el café empezó a ganar popularidad y la clientela creció, surgieron quejas sobre el mendigo que ahuyentaba a los clientes. Elena respondió ampliando el espacio pero manteniendo intacto su ritual matutino. Ahora, en su boda, mientras los invitados susurraban y la madre de Elena la miraba con horror, sucedió algo aún más extraordinario. El sonido de los vehículos que se detenían abruptamente frente a la iglesia llamó la atención de todos. Pasos sincronizados resonaron en el vestíbulo. Y entonces, para asombro de todos, 12 hombres con impecables uniformes de marines, entraron en perfecta formación. El líder, un hombre con 3 estrellas en su hombro, se acercó a Elena y Marcus. Hizo un saludo formal que silenció instantáneamente a toda la iglesia. «Sargento Marcus Washington», dijo con voz potente. «Primera División de Marines», condecorado con una estrella de plata por su excepcional valentía en combate. «Es un honor conocerlo finalmente, señor». Los invitados que minutos antes habían desviado la mirada ahora se quedaban boquiabiertos.
Las mismas personas que susurraban mendigo y vagabundo ahora presenciaban a 12 marines de élite rindiendo homenaje a un hombre al que habían juzgado únicamente por su apariencia. Lo que nadie sabía era que Marcus llevaba algo más que sus pocas posesiones por las calles de la ciudad. También cargaba con el peso de un pasado heroico que la mayoría jamás podría comprender, y cicatrices invisibles que lo habían sumido en las sombras de una sociedad por la que había arriesgado su vida. Si cree que la bondad nunca debe estar condicionada a quien parezca merecerla, inscríbase para descubrir cómo el gesto diario de Helena transformó no solo la vida de Marcus, sino que revelaría una verdad que nadie en esa iglesia olvidaría jamás. Cuando el teniente terminó de anunciar la presencia de la Guardia de Honor, el murmullo que se extendió por la iglesia reveló la incomodidad de quienes minutos antes habían juzgado a Marcus por su apariencia. Ahora, el mismo hombre que había sido llamado mendigo, estaba siendo recibido con honores militares. Helena, todavía de la mano de Marcus, miró al teniente. ¿Cómo se enteró de la boda? Su prometida nos contactó hace 3 meses. Señora, respondió el oficial. Tardamos tanto en reunir a todos los que sirvieron con el sargento Washington. La mirada de Helena se dirigió a Ricardo, que ahora caminaba tranquilamente por el pasillo. Su prometido había guardado este secreto todo este tiempo. «Lo sabías», susurró cuando Ricardo se acercó. «No exactamente», respondió Ricardo en voz baja. «Pero lo sospeché desde el momento en que me hablaste de él. La postura, la disciplina, incluso en la adversidad. Hay cosas que los marines nunca pierden». Ricardo, también es marine, había notado las señales que otros ignoraban. No el aspecto desgastado ni la ropa raída, sino la inquebrantable dignidad con la que Marcus afrontaba su condición. Como médico del cuerpo de marines, Ricardo reconocía las señales de trauma que tantos llevaban al regresar de la guerra. 2 años antes, cuando Helena le contó a Ricardo sobre su ritual matutino, él no reaccionó con el mismo juicio que ella. Tan temido. En cambio, comenzó a observar discretamente a Marcus desde lejos, reconociendo las sutiles señales de entrenamiento militar en su postura y movimientos cuidadosamente controlados. «¿Por qué nunca me dijiste que eras un marine?», le preguntó Helena a Marcus mientras la ceremonia se reorganizaba momentáneamente. Marcus bajó la mirada. «Porque no quería que me trataran diferente por un uniforme que ya no uso. Quería saber a quién le importaba realmente el hombre, no el título». El café de Helena se había convertido en su tranquilo refugio. En los días en que las pesadillas lo atormentaban con más intensidad, cuando los recuerdos de Faluya y los rostros de sus camaradas perdidos lo atormentaban, sabía que habría café caliente y una sonrisa genuina esperándolo. «Tu café fue lo primero en 5 años que no recibí por lástima u obligación», continuó Marcus. «Se lo dieron sin preguntas, sin expectativas. No tienes idea de lo que significa sentirse invisible». El teniente se aclaró la garganta respetuosamente. «Señora, si nos lo permite, nos gustaría contarle cómo conocí al sargento Washington». Helena asintió mientras los invitados, incluyendo a aquellos que habían pedido que retiraran a Marcus, escuchaban atentamente. En 2011, durante una misión en Faluya, nuestro pelotón sufrió una emboscada. El sargento Washington no solo salvó a 6 de nosotros mientras estábamos bajo fuego intenso, sino que regresó 3 veces para rescatar a los heridos. El oficial hizo una pausa. Le concedieron la estrella de plata. Pero lo que los registros no muestran es que sufrió heridas graves que nunca sanaron por completo. La madre de Helena, que había observado la escena con evidente desaprobación, ahora tenía lágrimas en los ojos. Se acercó vacilante, avergonzada de su juicio previo. «Llevamos años intentando localizar al sargento Washington», continuó el teniente. «Tras múltiples cirugías, simplemente desapareció. Se negó a aceptar su pensión militar y abandonó el tratamiento. Algunos sospechábamos que podría estar sufriendo de TEPT, pero no pudimos encontrarlo. Lo que nadie sabía, excepto Helena y ahora Ricardo, era que Marcus albergaba otro secreto aún más doloroso.
Un secreto que explicaba por qué había elegido. Las calles se llenaron de quejas por los beneficios militares a los que tenía derecho. Elena descubrió la verdad por accidente, aproximadamente un año después de su primer encuentro con Marcus. Una mañana particularmente fría, insistió en que entrara al café para calentarse antes de que llegaran los primeros clientes. Fue entonces cuando vio las cicatrices en sus manos, marcas quirúrgicas que no eran resultado de combate. En un raro momento de vulnerabilidad, Marcus reveló su mayor tormento. «Les fallé», confesó. Su voz apenas era audible. «Sobreviví cuando ellos no. Cada centavo de ese dinero militar mancha mis manos con su sangre». Elena nunca obligó a Marcus a explicar quiénes eran, respetando sus heridas invisibles. Pero en ese momento, decidió hacer más que simplemente ofrecer comida. Lo que nadie en la iglesia sabía, ni siquiera Ricardo hasta hacía poco, era que durante los últimos 3 años, Elena había estado trabajando discretamente entre bastidores. Con la ayuda de un abogado especializado en derechos de los veteranos, investigó cuidadosamente el historial militar de Marcus y descubrió toda la verdad sobre su condecoración y el incidente que lo atormentaba. Localizó a compañeros de pelotón. Informes recopilados y testimonios documentados. Todo sin presionar jamás a Marcus para que dijera más de lo que estaba dispuesto a decir. «Señor Washington», dijo el teniente, «hemos venido no solo a honrar su presencia, sino a corregir un error que ha durado más de una década». Uno de los marines se acercó con una caja de madera pulida con el emblema del Cuerpo de Marines grabado en la tapa. Elena sintió la mano de Marcus apretarse en la suya, ahora ligeramente temblorosa. Lo que había en esa caja representaba más que un simple honor militar. Representaba una verdad que finalmente podría liberar a Marcus de las sombras donde se había escondido durante tanto tiempo. El coordinador de bodas, ahora completamente desconcertado por el giro de los acontecimientos, intentó discretamente reorganizar la ceremonia, pero nadie en la iglesia le prestó atención. Todas las miradas estaban fijas en el hombre que momentos antes habían considerado indigno de estar allí. El oficial superior indicó que se abriera la caja, revelando una medalla que brillaba bajo las luces de la iglesia. Pero no era la estrella plateada que Marcus ya había recibido. Era algo mucho más raro, otorgado solo a los el más valiente. Lo que Marcus no sabía, le susurró Elena a su prometido, es que pasé 3 años reuniendo pruebas para corregir el registro oficial. Nadie supo qué sucedió realmente ese día porque el único superviviente que lo vio todo se negó a hablar. Mientras el oficial superior se preparaba para revelar la verdad que Elena había ayudado en la tierra, una mirada de comprensión se cruzó entre ella y Marcus. Una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Tras esa mirada se escondía la promesa de que a veces la verdadera sanación comienza cuando alguien se niega a ver solo lo superficial. Los marines permanecieron en perfecta formación, preparándose para lo que sería mucho más que un simple homenaje. Sería una revelación que transformaría no solo la vida de Marcus, sino la percepción del valor, el sacrificio y el verdadero significado de ver más allá de las apariencias. El teniente abrió la caja de madera pulida, revelando la Cruz de la Armada, la segunda condecoración más alta al valor en combate, otorgada solo por actos de heroísmo extraordinario. Sargento Marcus Washington, anunció con una voz que resonó en la silenciosa iglesia. Tras una exhaustiva revisión, el Cuerpo de Marines reconoce y corrige el registro de sus acciones en Faluya, marzo 12 de 2011. El rostro de Marcus se contorsionó por la emoción que luchaba por contener. Esa fecha, el día que llevaba como una cicatriz invisible, más dolorosa que cualquier herida física. La evidencia documenta que, tras el rescate inicial de los 6 marines bajo fuego enemigo, el sargento Washington regresó solo a cierta zona de la muerte para rescatar a otros 3 compañeros gravemente heridos, entre ellos el entonces teniente James Miller. Uno de los marines de información dio un paso al frente, un hombre con cicatrices visibles en el rostro. «Soy James Miller», dijo con voz firme pero emotiva. «Me dieron por muerto ese día.
El médico dijo que era imposible que hubiera sobrevivido lo suficiente para ser evacuado. Marcus lo miró como si fuera un fantasma. Miller, me dijeron que no sobreviviste al transporte. Sobreviví gracias a ti, respondió Miller. Y no fui el único. El teniente continuó. Durante el tercer rescate, el vehículo fue alcanzado por un explosivo. A pesar de estar gravemente herido, protegió a los heridos con su propio cuerpo, sufriendo quemaduras de tercer grado en más del 40% de su cuerpo. Elena apretó la mano de Marcus con más fuerza, sintiendo las cicatrices bajo sus dedos, cicatrices que había notado desde el primer día, pero que nunca había mencionado. Lo que el informe oficial omitió, continuó el oficial, fue que entre los rescatados se encontraban 2 civiles locales, una mujer y su hija de 8 años. Civiles que, según la política de la época, no deberían haber sido evacuados con recursos militares. Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. La madre de Elena se llevó la mano a la boca. Las lágrimas corrían por su rostro, antes desdeñoso. Por salvar esas vidas no autorizadas, el sargento Washington se enfrentó a la posibilidad de un juicio militar. En cambio, aceptó una baja médica discreta y la denegación de todos los beneficios. Prefirió desaparecer antes que comprometer a los colegas que lo habían ayudado. Una joven dio un paso al frente con rasgos de Oriente Medio y ojos que parecían contener historias demasiado profundas para contar. Me llamo Amamira, dijo en un inglés perfecto. Tenía 8 años. Cuando un marine estadounidense me llevó a través del fuego, incluso después de haber sido herido. Mi madre no sobrevivió, pero gracias al sargento Washington, yo viví. Se acercó a Marcus, quien parecía completamente aturdido. Después de ser adoptado por una familia estadounidense, pasé años tratando de encontrar al hombre que me salvó. Todo lo que podía recordar era sus amables ojos y la promesa que hizo. Vivirás una vida larga y maravillosa, pequeño. Eso es una promesa. A través de Elena, finalmente te encontré, continuó Amamira, ahora con lágrimas en los ojos. Ella nunca se rindió. 3 años de búsqueda, cientos de correos electrónicos, decenas de peticiones. Ella encontró mis registros de adopción, los conectó con la misión en Faluya y comenzó a rastrear a los marines que estaban allí. Los invitados que anteriormente habían pedido que sacaran a Marcus ahora observaban en absoluto silencio, muchos con expresiones de evidente vergüenza. El teniente continuó. Elena no solo localizó a los sobrevivientes de esa misión y documentó sus testimonios, sino que también encontró al médico militar que atendió inicialmente al sargento Washington, cuyos registros confirmaron que continuó rescatando a otros incluso después de sufrir lesiones que habrían incapacitado a la mayoría de los hombres. Ricardo se acercó a su prometida. Cuando me hablaste de Marcus, empecé a sospechar algo. Como médico militar, reconocí los signos de TEP severo y las marcas de quemaduras de combate. Pero fuiste más allá. Realmente lo viste cuando todos los demás lo ignoraban. La coordinadora de bodas, que había estado tan ansiosa por retirar a Marcus, ahora lloraba a mares. No lo sabía, susurró. ¿Cómo iba a saberlo? Ese es precisamente el punto, respondió Elena en voz baja. Nunca conocemos la historia completa de alguien solo por su apariencia actual. Marcus finalmente habló, su voz cobrando fuerza con cada palabra. Elegí las calles no por mis heridas, aunque fueran devastadoras. Elegí desaparecer porque no podía aceptar que me llamaran héroe por salvar a algunos cuando no podía salvarlos a todos. Miró a Amira. Durante años, cargué con la culpa por su madre, por mis compañeros a quienes no pude rescatar. Creía que no merecía nada. Ningún reconocimiento, ningún consuelo, ni siquiera el que ofrece la sociedad básica. El oficial superior hizo un gesto y otro marine se acercó con un documento oficial. A partir de hoy, tu expediente está limpio y corregido. Tus beneficios completos han sido restaurados retroactivamente. Y lo más importante, la orden que desobedeciste para salvar a civiles ha sido oficialmente reconocida como una orden que nunca debió existir.
Marcus miró a Elena. Sus ojos brillaban, no solo por las lágrimas, sino por algo que había perdido hacía mucho tiempo, una dignidad recuperada. ¿Por qué hiciste todo esto por mí? Todo este trabajo durante años. Elena sonrió. Porque el día que te di esa primera taza de café, me lo agradeciste mirándome directamente a los ojos, no como alguien que recibe caridad, sino como un ser humano que reconoce a otro. En ese momento, comprendí que había sido más que las circunstancias que te llevaron a ese escaño. Mientras los marines se reubicaban, los invitados, los mismos que habían arrugado la nariz y susurrado insultos, se pusieron de pie en una ovación espontánea, no por el uniforme ni las medallas, sino por el hombre que, incluso cuando la sociedad le dio la espalda, nunca perdió su humanidad fundamental. La transformación en los rostros a su alrededor era casi palpable. Del desdén y el prejuicio a la admiración y el profundo respeto. Pero quizás la transformación más significativa fue invisible. El viaje interior de un hombre que finalmente comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, merecía ser visto como un ser humano digno de respeto. Tras la ceremonia de boda que se convirtió en una ceremonia de honor militar, la vida de Marcus Washington cambió por completo. No solo por la restauración oficial de sus beneficios y el reconocimiento tardío de su heroísmo, sino por algo mucho más profundo, la restauración de su identidad y dignidad. 6 meses después, Marcus ya no vivía en la calle. Con la ayuda de Elena y Ricardo, finalmente aceptó el tratamiento médico y psicológico que tanto necesitaba. Las cicatrices físicas de sus quemaduras comenzaron a recibir tratamientos modernos que no estaban disponibles cuando desapareció años atrás. Más importante aún, el trastorno de estrés postraumático, TEPT, que había destruido su capacidad de vivir entre otras personas finalmente estaba recibiendo el tratamiento adecuado. Nunca se trató del dinero ni de los beneficios, explicó Marcus durante su primera entrevista pública, concedida solo a una pequeña emisora comunitaria. Se trataba de creer que no merecía ayuda cuando tantos otros no la tenían. En un contraste revelador, la coordinadora de bodas, que había intentado expulsar a Marcus, el miembro de la iglesia intentó contactar repetidamente a Elena para disculparse, enviándole flores, tarjetas e incluso ofreciéndole coordinar eventos benéficos gratis. Sus intentos de limpiar su conciencia se encontraron con un silencio cortés. No nos interesa apaciguar sentimientos de culpa, explicó Elena cuando se le preguntó. Nos interesa un cambio real. El cambio real llegó en forma del Proyecto Washington, una iniciativa fundada por Elena y Ricardo con la ayuda de los marines que habían asistido a la boda. La misión era doble: identificar a veteranos sin hogar y conectarlos con recursos de salud mental, y capacitar a profesionales y ciudadanos comunes para reconocer las señales del trauma militar. El prejuicio que experimenté no se limitaba a mi color de piel o mi situación de vivienda, explicó Marcus durante la ceremonia de inicio de la primera clínica del proyecto. Se trataba de nuestra incapacidad colectiva para ver a la persona en su totalidad más allá de nuestra primera impresión. Amamira, la niña iraquí que Marcus había salvado, ahora estudiante de medicina, se unió al equipo como voluntaria. Cuando el sargento Washington me sacó de ese edificio en llamas, no vio a una extranjera, una enemiga ni una carga. Vio a una niña que merecía vivir. Solo estoy devolviendo el favor. Irónicamente, algunos de los invitados a la boda que habían sido más hostiles hacia Marcus se convirtieron en los más fervientes defensores de la causa. La transformación no provino de la culpa, sino de la profundamente incómoda experiencia de ver sus prejuicios expuestos tan públicamente. Pensaba que era una buena persona, confesó una de las tías de Elena en un evento benéfico. Entonces me di cuenta de lo rápido que había juzgado a alguien solo por su apariencia. Era como ver mi propio carácter reflejado en un espejo cruel. Un año después de la boda, el café de Elena se había ampliado para incluir un programa de capacitación laboral para veteranos. Marcus, que ahora recuperaba la confianza como orador, solía compartir su historia en escuelas y negocios, no como una historia de soba, sino como un poderoso recordatorio de la complejidad humana que se esconde tras etiquetas superficiales.
Cuando te cruzas con gente en la calle, siempre concluía sus charlas. Recuerda que no estás viendo a una persona sin hogar. Estás viendo a una persona que, por circunstancias a menudo ajenas a su control, no tiene un hogar en este momento. El teniente Miller, el hombre que Marcus creía muerto. Ese día en Fallujah, se convirtió en su compañera constante en estas conversaciones. Cargué con la culpa de estar viva durante años, compartió Miller. Al igual que Marcus cargó con la culpa de no haber salvado a todos, ambos necesitábamos aprender la misma lección, que sobrevivir no es algo por lo que debamos sentirnos culpables. La madre de Elena, quien al principio reaccionó con horror a la presencia de Marcus en la iglesia, ahora formaba parte de la junta directiva del Proyecto Washington. Su transformación fue quizás la más profunda. Crecí en una época diferente con prejuicios que ni siquiera sabía que tenía, admitió durante una cena familiar. Ver el honor y la dignidad de un hombre al que había juzgado tan rápidamente me hizo cuestionar todas mis suposiciones. En cuanto al café donde todo comenzó, permanece abierto ahora con una pequeña placa dorada cerca de la entrada. Cada taza cuenta una historia. Cada persona merece ser vista. Elena y Ricardo decidieron no tener una luna de miel tradicional. En cambio, usaron el dinero para comprar un pequeño edificio junto al café, transformándolo en el primer centro comunitario del Proyecto Washington. En la entrada, hay grabada una simple cita: la bondad no es caridad cuando reconoce la humanidad en cada persona. Quizás la señal más clara de la transformación completa de Marcus fue su decisión, 2 años después de la boda, de volver a ponerse el uniforme para el bautizo de la hija de Elena y Ricardo, una niña llamada Amamira, en honor a la niña que salvó hacía tantos años. Mientras Marcus, ahora sano y erguido con todo el porte militar de siempre, sostenía a la pequeña Amira en sus brazos, el círculo se completó. De un hombre invisible en las calles a un padrino respetado y querido. Si esta historia te conmovió, suscríbete para leer más historias que nos recuerdan que cada persona con la que nos cruzamos en la vida lleva universos enteros dentro. Historias de coraje, dolor, heroísmo y esperanza que jamás podríamos imaginar con una sola mirada. Porque a veces la persona a la que servimos café cada mañana puede haber salvado más vidas de las que jamás sabremos. Y a veces el acto más heroico no es salvar a alguien de un edificio en llamas, sino simplemente ver su humanidad cuando el resto del mundo nos mira directamente.